¿Te imaginas vivir más de 15 años lejos de tu país, en un lugar tan lejano como viene a ser Japón? Esta es la historia de este peruano que nos cuenta sus experiencias, con un trabajo muy particular y que no te imaginas, su esposa japonesa e incluso una historia que vivió con la policía de este país. Antes de comenzar, quiero recordarte que no olvides suscribirte y que si estoy de tu agrado dejes un like. Asimismo, activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis próximos videos. Konnichiwa, Misaki desu. El día de hoy, como ya escucharon en aquella introducción, les traigo la historia del señor Darío, un peruano que lleva una larga trayectoria en este país y que nos comparte muchas experiencias y cositas que nos van a ser de interés. Así que sin darle más largas a esto, comencemos. Quisiera que usted me contara un poco de cómo fue su proceso para llegar a Japón, cómo fue en términos del idioma, quizás si usted llegó y encontró empleo y esas pequeñas cositas para el momento de adaptarse a la cultura. Soy de Perú, entonces terminé la universidad el año 2004, terminé administración de empresas, luego estuve trabajando allá en Perú. Y después, en marzo del 2005, recibí una llamada de mi mamá. Mi mamá reside aquí en Japón hasta el día de hoy. Y me dijo, oye, ¿no quieres venirte a Japón? Entonces yo le dije, bueno. Y después el 6 de julio aparecí por aquí. El 6 de julio del 2005 aparecí aquí en Japón. Y no sabía nada de japonés, nada del idioma. Solamente venía con un básico de inglés que me habían enseñado en la universidad. Y del 6 de julio que llegué hasta octubre, estaba en casa nada más, no hacía nada, ¿no? Y para esto, mi padrastro, que ya falleció este año, en marzo, yo vine por él porque él me adoptó. El proceso para quedarme aquí fue aprender japonés de julio hasta octubre. Y en octubre fue que tengo un contratista brasilero, que me acuerdo su nombre, Kida, y él fue el que en ese momento, en 2005, no recibían con mucho japonés esto, ¿no? Saber decir ohayo gozaimasu, arigato gozaimasu, eso. Entonces entré a trabajar ahí, una compañía que hasta el día de hoy hace direcciones para los autos, Daihatsu, Suzuki, ¿no? Hasta principios del 2009, que en ese momento había sucedido esto de la burbuja del Lehman Shock, ¿no? Que le llaman. Sí, sí. Ahí a todos nos despidieron, y no fue la única compañía, sino que todo el mundo, creo. Aquí en Japón golpeó bastante, ¿no? Sí. Que aprendí solamente muy básico japonés, y ya cuando estaba dentro de la compañía, conocí muchos brasileros y también peruanos. Esas personas sabían más japonés, ¿no? Y lo que hacía ahí era solamente, al momento que ellos tenían comunicación, parar un poco la oreja y captar palabras de a poco, ¿no? Y bueno, después de terminar de trabajar, practicaba yo mismo, si no, las etiquetas de los productos, las recortaba y comenzaba a leer y a practicar hiragana, katakana. Trataba para llevar la armonía en el trabajo con los japoneses a lo que a mí me decían Dari-chan, ohayo gozaimasu. No me decían Darío, me decían Dari-chan. Yo siempre con una sonrisa. Hasta jugaba fútbol con ellos, creamos un equipo de fútbol con los japoneses. Cuando jugaba fútbol también aprendía más japonés. Ya voy a cumplir 10 años que estoy reportando juegos de, ya sea fútbol, voleibol, básquetbol, futsal, que le llaman, para 3 compañías de aquí. No son de Japón, es una de Bulgaria, de Suiza y otra es de Estados Unidos. Wow. Entonces usted en inglés. Sí. Ah, claro. Claro. Oh, wow, increíble. Entonces, digamos que usted realiza las notas periodísticas, ya sea por iPad o por el celular. Hay aplicativos en la compañía donde todo ya está prediseñado, y a la hora que se desarrolla el juego es solamente reportar todo en inglés.
mediante el aplicativo. Y una compañía tiene por hablado. Se tiene que hablar en inglés. Wow. Wow, es un trabajo que uno no se imaginaría, ¿no? Uno no se imaginaría en Japón, es un trabajo bastante novedoso. Y encontrar, por ejemplo, esta oportunidad fue complicada o... Un amigo peruano con el que trabajaba, que vive aquí a 30 minutos de casa, me mandó un día mensaje en el Facebook Messenger y me dice, oye, tú puedes aplicar aquí, me dice. ¿Te gustan los deportes? Entonces, me dijo, contacta con este manager porque están buscando. Lo contacté al manager y el manager, un español, me dijo, vente al Nissan Stadium, al estadio de la Nissan, y vamos ahí a conversar todo, y aparte que nos vemos un juego de fútbol. Fui todo, conversé, me dijo cómo eran las reglas. Al día siguiente me mandó la documentación, lo que tenía que estudiar para aplicar. Estudié todo, me preparé para el examen vía Skype que realiza la compañía. Y nada, aprobé, y de ahí comencé con fútbol. Después comencé con voleibol, después comencé con básquetbol, y eso fue la primera compañía. Después surgieron otras 2 compañías más, que este amigo español dejó esa primera compañía y se fue para otras 2 compañías, y él me jaló a mí. Me dijo, vente conmigo, quiero trabajar contigo. Entonces yo hasta el día de hoy me mantengo en la primera compañía y estoy en las otras 2. Entonces me mantengo en las 3 compañías. Ya digamos, en todos estos años que usted lleva en Japón, que son más 18, ¿no? Ya 17, pues más de 15. De pronto en algún momento usted sintió desde algo pequeño, algún trato que usted diga, quizás por ser extranjero no tuve esta misma oportunidad o fui rechazado. Cuando yo llegué en 2005 y yo soy peruano, y ¿qué pasa? Hay mucho peruano que vive aquí, en esa zona, ¿no? Entonces en ese tiempo había algunos problemas por esa ciudad, en la ciudad de Fuji. Y a veces cuando yo iba a la ciudad de Fuji, la policía me paraba. Wow. Y una vez, 3 veces me ha parado. Y la última vez recuerdo que 2008, ¿no? Fue un poco exagerado, creo, su manera, ¿no? Porque llegó el hancho de los policías, el jefe de los policías. Fueron 3 patrulleros que me acorralaron. Y yo estaba bajando de la estación de Fuji y viene el hancho y me dice que tú has sido. Y yo digo, disculpa, ¿y yo he sido qué? Le digo, no, que tú has estado aquí en esta pelea, aquí en el Family Mart. Y yo dije, ¿y qué ha pasado? Y en eso, no, tú has estado ahí, no, yo recién estoy bajando de la estación de Fuji. Y para esto vino uno de sus compañeros de policía a calmarlo, ¿no? Y yo le pregunto, ¿qué ha pasado? Le digo, no, ha pasado esto, se han agarrado con botellas y todo eso. Al final el policía se disculpó y yo le dije, no te preocupes, le digo, es tu trabajo investigar, pero tampoco no de esa manera, ¿no? Claro, qué miedo. Y a veces, por ejemplo, aquí también en la ciudad de Fuji, a una niña de 2 años, hace mucho tiempo, la secuestraron. ¿Quién fue? Un peruano. Fue un peruano. No. En el supermercado yo veía, o en las tiendas yo veía cuando, por ejemplo, estaba caminando y veía que los padres llamaban a sus niños, ¿no? O si no, los niños me miraban y corrían hacia sus padres. Y dije, no, será por lo que ha pasado en esta ciudad. Por medio de sus redes sociales me he dado cuenta que usted tiene familia, incluso tiene mascota. Y en estos procesos, por ejemplo, de casarse con una persona japonesa, ¿ha tenido algún choque cultural? ¿Algo que usted considere de pronto esto puede ser por nuestra diferencia de origen, de crianza por el país? Sí, pero no fue un choque muy fuerte porque yo ya estaba alienado a lo que es Japón, ¿no? Entonces tenía el comportamiento, ¿no?, de llevar las cosas, de saber las cosas, cómo se hace, por ejemplo, cuando estás en la calle, o sea, saber comportarse más que todo, ser bien político, o sea, no ir de frente hacia la persona, ¿no? Entonces, choques que he tenido, yo no estaba acostumbrado a lo que era planear.
Y eso que estudiaba administración. Y entonces el japonés es muy planificado, todo, muy planificado. Tienen su agenda, todo. Es más, yo estoy en el celular con el Time Tree, que es un aplicativo donde colocas lo que vas a hacer tal día, tal día. Entonces mi esposa veía que decía tal día esto, tal día esto, tal día esto, y yo era a la de Dios, ¿no? Y eso sí fue un choque que tuve. Pero después el resto, muy tranquilo, porque ¿qué pasa? Al estar con en este caso mi esposa japonesa, ellos te dan el espacio. O sea, el espacio se respeta. Ella hace eso, yo hago esto. Es todo muy, muy llevadero, ¿no? Muy llevadero, claro. ¿No? Sí. Eso, la planificación, saber ordenar mi vida. Y también la puntualidad. Eso sí, eso es muy... Sí. Y en estos momentos, ¿usted cuánto lleva compartiendo acerca de Japón? Porque veo que es muy activo en Instagram, que tiene tanto imágenes, videos, e incluso diría que transmisión de noticias, información en vivo, por ejemplo. Esta cuenta de Viajando en Japón la creé hace 2 años, exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Yo como viajo entre diferentes prefecturas, siempre viajaba y me dedicaba solamente a trabajar y luego estaba de regreso a casa y esas cosas, ¿no? Entonces después dije, vamos a parar un rato. Si a ti te gusta viajar, entonces ¿por qué no visitas los lugares de cada prefectura? Y eso es lo que estaba haciendo, ¿no? Al momento de que uno comparte información, traslada la información. No traslada lo que piensa de la información, no. Entonces yo buscaba eso, ¿no? Esta es la información, traslada la información, por eso que siempre pongo el link. A veces muchas veces lo hago en japonés, pero paso el link porque al final pongo, ¿no? Google Translate lo hace todo, ¿no? También estaba haciendo algunos en vivos, por ejemplo, cosas que me llamaban la atención. A veces, por ejemplo, estaba en la carretera y vi una cascada de 80 metros que caía, por ejemplo, ahí en Wakayama, unos paisajes espectaculares. Entonces, lo que busco es que Japón no solamente es Tokio, o sea, no solamente es Osaka, no solamente es Yokohama. Japón, casi el 80% son montañas. La gente de pronto ignora de pronto este lado tan natural que puede tener el país, más allá del Monte Fuji. Sí. Ahora, Misaki, cuando tú te vas a esos pueblitos y miran la placa de mi auto, Numazu de Shizuoka, entonces dicen, ¿qué hace esta persona por una montaña? Entonces se acercan y te dan vegetales. O sea, aparte de los paisajes naturales, también hay gente. Los japoneses no son cerrados, sino que no saben nuestra cultura. No saben si, por ejemplo, a este extranjero, oye, ¿será que si yo le digo algo en japonés me va a responder? No saben cómo son nuestras maneras de actuar en la calle o cuando vamos a un restaurante. Genera mucha curiosidad porque ya se puede ir a Japón, obviamente con las precauciones que siempre se le indican a las personas, pero se abrió la puerta, ¿no? Aparte de eso, por ejemplo, ¿cómo realiza usted ese lado de turismo? Entonces, lo que es el Monte Fuji, ¿qué pasa? Para ir al Monte Fuji hay buses, trenes que te llevan del área de Shinjuku, Tokio, hasta Monte Fuji. Pero ¿qué pasa? Todos van al Goju no Ton, que es la Chureito Pagoda. Ahora, ¿qué pasa? Llegas ahí y te encuentras con el clima de que no vas a ver el Monte Fuji y nada, ¿no? Entonces, hay un monitoreo que se le sigue al Monte Fuji. Entonces, yo lo que le digo a la persona es, mira, dame fechas libres, dame fechas abiertas. Y así que lo realizo. Entonces, el tour comienza a 8 de la mañana de la estación de Mishima. Generalmente las personas que vienen de Tokio vienen hasta Mishima en Shinkansen, 50 minutos, 45 minutos, y ahí en la estación de Mishima los espero y comenzamos el recorrido. El recorrido del Monte Fuji, si lo hace uno por su cuenta, puede demorar de 2 a 3 días. Pero si vienes de 8 de la mañana a 6 de la tarde, lo puedes hacer todo en un día a un buen ritmo. Caminar tranquilo, visitar también las personas que están ahí inmersas en los lugares turísticos. ¿Qué pasa? El Monte Fuji es parte de lo que es el sintoísmo. Sí. O sea,
es su montaña sagrada de ellos. Entonces, el sintoísmo cree mucho en la naturaleza. En Japón hay más de 1.300 santuarios y la mayoría de esos santuarios están al lado del Monte Fuji. Sí, hay 3 santuarios que pasan. Monte Fuji tiene el santuario de la parte este, oeste y norte, ¿no? Siendo el santuario de la parte norte, que es Patrimonio Mundial de la Humanidad, ¿no? ¿Por qué se eligió? Está desde el año 788 ahí, es una locura. Entonces, cuando entras a ese paisaje es muy hermoso. Claro, conocer mucho más allá de lo que puede ser la imagen estándar, ¿no? Descubrir la importancia de la montaña, ¿no? Para subir al Monte Fuji es un peregrinaje. Es un peregrinaje que se cree mucho que cuando una persona fallece, ¿no? Es que uno sube, ¿no? Para guiar a esa alma hacia el descanso eterno. O sea, si llegas al top es para guiar. Entonces, bueno, como mi padrastro ha sido católico, yo creí dentro de mi cabecita, bueno, como siempre subí al Monte Fuji, entonces regresé este año y para que el descanso eterno no llegue al top. Muchas gracias por su tiempo. La verdad agradezco que estén acá. También lo que viene a ser la presencia de estos invitados que nos cuentan de sus historias particulares. Me da mucha felicidad ver el brillo en sus ojos cuando sacan lo que son sus pasiones y deseo que ustedes puedan aprender mucho de ellos. No se olviden de seguir al señor Darío en sus redes para que descubran un poquito más de lo que puede ser estar viajando en Japón. Y que tengan un bonito día. ¡Matane!